¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. Vamos a desarrollar un tema que está en el tapete informativo en todos lados, a toda hora, que en los últimos tiempos, que son las infecciones virales o bacterianas e incluso que bajan de Buenos Aires y que también en San Luis nosotros hemos tenido nuestros problemas, por suerte sin complicaciones. Vamos a hablar de la meningitis y vamos a hablar del sarampión. Por supuesto que para este tema tenemos que hablar con la infectóloga. En este caso, como siempre, nos acompaña en este tema relacionado a la infectología la doctora María del Valle Chada, la querida Buki. Buki, gracias por recibirnos en tu lugar y por poder informar a la gente. Bueno, mucho revuelo con el tema meningitis. La idea es informar a la gente, entonces empecemos definiendo qué es la meningitis para que la gente sepa. Bien, la meningitis es una inflamación de las meninges. Las meninges son 3 capas que cubren el encéfalo y la médula espinal. Los agentes causales pueden ser víricos, bacterianos, en su mayoría, pero pueden ser parásitos y hongos también. Pero lo más clásico es que sean virales y, en segundo lugar, bacterianos. Los más temibles son los bacterianos. Y a propósito de lo que nos pasó hace poquito acá en San Luis, que yo no estoy compenetrada con el caso porque no lo traté, pero sí conocemos la información, y se trata de un caso de meningococo que produjo meningitis en un paciente joven y que está dentro de lo que habitualmente tenemos como una prevalencia en la Argentina, que se habla de 170 a 300 casos por año, y es exactamente lo que pasó. Lo que pasa es que obviamente, como vos decís, Jorgito, se arma cierto revuelo ante un caso como este, porque es un caso donde hay potencialmente gravedad. Claro. Cuando hablamos de meningococo es potencialmente grave, potencialmente mortal y potencialmente puede provocar secuelas a largo plazo. Entonces, produce cierta angustia a nivel social y la gente empieza a preocuparse y a preguntar si hay vacunas, si se tienen que vacunar. En realidad esto no debería pasar si uno cumpliera con los calendarios de vacunación que nos exigen desde Nación y bajan desde el Ministerio de Salud para que nos vacunemos habitualmente. Pero bueno, no se puede evitar esta cosa, claro, de ponerse nervioso. Con el objetivo de informar adecuadamente y que la gente no entre en pánico, por decirlo de alguna forma, vos planteas muy bien el tema de que cómo se informa y qué debe saber la gente primero para estar alerta. Simplemente eso, ocuparse y preocuparse en el sentido de que esté atento a determinados tipos de síntomas, como a partir de ahí, teniendo esos síntomas, usted debe consultar rápidamente al médico. El objetivo es esto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en general que hacen sospechar que un paciente, un individuo, no debería de no dejar de consultar ante determinados tipos de síntomas? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes y si esos síntomas son los mismos o generalmente muy parecidos, ya sean para los de origen bacteriano o los de origen vírico? Es muy poco probable que uno desde afuera, sin hacer una punción lumbar, pueda decir esta meningitis es bacteriano viral porque se comporta de esta manera u otra. Por supuesto que hay cuadros sumamente graves donde no te queda duda. Por ejemplo, el meningococo, cuando cursa con un cuadro de sepsis meningocócica o meningococcemia invasiva, produce un cuadro donde hay un shock séptico con un rash, es decir, con una alteración en la piel que puede ir desde petequias, que son lesioncitas puntiformes producidas por extravasación de plaquetas y por las plaquetas bajas, y moretones, vulgarmente conocidos como moretones, que son equimosis, que son manchas de extravasación de sangre, porque hay una cosa que se llama coagulación intravascular diseminada, que es una alteración en la coagulación producida por el cuadro de sepsis. Vos ves ese paciente que está soporoso,
que ayer empezó con cefalea, que ya lo trae la familia en coma y que tiene esta lesión en piel, es como que no cabe duda de que se trata de un meningococo. Pero está el otro espectro, que son los pacientes que cursan con fiebre y cefalea intensa. Y la cefalea es intensa, es una cefalea que despierta, que no deja dormir, que no calma con analgésicos comunes y que además cursa con un cuadro de fiebre y meningismo, es decir, fotofobia, dificultad para mirar la luz, rigidez de nuca, que es cuando el médico hace una maniobra y se da cuenta que el paciente tiene inflamada la meninge porque está la nuca no se flexiona. Exacto. Y eso es una forma clínica de ver, estudiar al paciente que viene con una cefalea y fiebre, y además se acompaña con esto de rigidez de nuca y fotofobia, que es el síndrome meningio. Tanto en el caso de las víricas como las bacterianas, una vez que se hace el diagnóstico después de haber hecho una valoración clínica adecuada, vista por el especialista, la punción lumbar como vos decís, etc., el paciente obviamente queda internado. Ahora, el entorno del paciente, ¿se toma alguna medida con el entorno del paciente? Sí, se toma solamente con el meningococo. Con el neumococo ya no hay profilaxis, con el meningococo solamente a los contactos estrechos y de largo tiempo. Porque en general, y esto lo has pasado seguramente, se vuelve una cosa como de psicosis colectiva. Yo pasé y abrí la puerta y el paciente estaba a 5 metros y no tuvo ningún contacto con el paciente. Entonces, ¿quiénes son los que deben recibir profilaxis? Los contactos domiciliarios, los contactos de más de 4 horas en una institución cerrada como puede ser una guardería, no a los compañeros de clase si no han estado los días previos compartiendo por ahí una gaseosa, que sí, tomemos de la misma coca, o compartiendo secreciones, porque tiene que ser la transmisibilidad del meningococo es a través de secreciones, en general secreciones aéreas por gotas, por hablar o toser o escupir, perdón por el término, pero cuando uno está intubando un paciente que está en coma, por ejemplo, por ahí saltan gotas y ese médico tiene que tomar la profilaxis. Los que no lo tienen que tomar es posiblemente el que pasó o el que estaba en la cocina o el compañero de curso pero que no se junta con él. Entonces, no hay que entrar en una cosa de desesperación porque los antibióticos que se usan para profilaxis son comprimidos que uno toma, ingiere y que no sabes qué efecto adverso puede tener. Entonces, si uno lo toma porque sí, podés terminar peor que si no lo hubieras tomado. Entonces, realmente uno tiene que tener criterio, tiene que haber secreciones en los asistentes de salud, los que manipulan las muestras, puede haber aerosolización del germen, y en los contactos domiciliarios, porque esos tienen 600, 800 veces más de posibilidad de contagiarse con un paciente con meningo. ¿Por qué? Porque se vuelven portadores faríngeos. Entonces empiezan a tener el meningococo en las fauces y eso es la etapa previa a la enfermedad invasiva. Claro, perfecto. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa y después continuamos con el programa y otras preguntas. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Recibí antes que nadie la factura de tu canal de cable y también la de Megacable. Mándanos tu número de abonado y tu mail al WhatsApp 266-431-3307 con la frase factura electrónica y obtener la información para poder hacer tu pago electrónico primero que nadie. Es otro servicio de tu canal de cable. Muy bien, continuamos con el programa.
Te quiero preguntar, Uki, con respecto a lo que comentabas en el bloque anterior, el tratamiento para las bacterianas, evidentemente vos hablabas de antibióticos, tienen tratamiento específico, no así las virales, como todos los cuadros virales en general, donde hay que esperar un poco más, hay que esperar que el ciclo termine, se toman medidas generales en líneas generales, valga la redundancia, pero no hay un tratamiento específico. Y acá el rol de la prevención y la vacunación, como vos decías al principio, de distintas, lo que está establecido en calendario, es lo que hay que hacer. Y a su vez la gente tiene que tener la tranquilidad que cuando se detectan estos casos, ya hay un protocolo de trabajo que se aplica universalmente y que la gente ya sabe lo que tiene que hacer porque automáticamente piden fumigación, piden que cierren escuelas, piden que cierren esto, se pide que se cierre aquello. Y hay que bajar un poquito el cambio, tomarlo y escuchar a las autoridades sanitarias, que ya esto está muy claro. Seguro. Hay números que indican que hay un brote, hay números que exceden la prevalencia habitual o la incidencia habitual de una enfermedad, donde uno empieza a tener precaución porque hay un brote inminente. Pero cuando hay un solo caso, y estamos hablando de que en general hay entre 170 y 300 casos anuales en la Argentina, y bueno, estamos dentro de los números habituales, por eso uno tiene que un poco frenar esto, porque si no, no existiría la enfermedad si no tenemos ese caso. Entonces, estos casos que aparecen, por supuesto, son una alarma, pero en realidad lo que hay que evitar es esto de angustiarse y enloquecerse y empezar a consultar porque uno tiene una cefalea que habitualmente tiene, sin fiebre, o tiene un síndrome febril que le da cefalea, pero que cuando baja la fiebre dejó de tener cefalea. O sea, porque la gente se pone, obviamente, ante un cuadro de meningitis muy nerviosa. Así es. Muy bien. En líneas generales, ¿cuáles suelen ser las complicaciones de estos cuadros meningios? Potencialmente cuando hay pacientes que evolucionan bien, cuando se toman a tiempo, cuando se hace el diagnóstico en tiempo y forma, se tiene toda la parte terapéutica ya establecida y protocolizada, el paciente evoluciona bien. Ahora, a veces quedan secuelas. ¿Cuáles suelen ser esas secuelas? Las secuelas pueden ser inmediatas o a largo plazo. A largo plazo puede ser la sordera o una alteración en la visión. A corto plazo, si es una sepsis fulminante o que puede haber sido una sepsis grave por meningo, pero que el paciente se salvó, hay hasta amputaciones de extremidades, porque esto que te decía de la coagulación intravascular diseminada y del cuadro de sepsis produce obstrucción de las arterias distales de los miembros y hay gangrenas o cosas así que merecen en ese momento, para salvar la vida del paciente, una amputación. Entonces esas son las secuelas que habitualmente aparecen. Entonces, tema meningitis en San Luis, ya está todo superado, controlado, se manejó muy bien la situación. Tal vez podemos discutir el tema de cómo se bajó la información, pero está todo en orden, no hay ningún problema, fueron 2 casos, están dentro de lo previsto y de los porcentajes estadísticos, con lo cual no hay ningún problema ni nada que temer, solamente cumplir con el programa de vacunación como corresponde y a su vez hacer los controles médicos adecuados en base a los síntomas que acá nos explicaba la doctora Chava. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema que también estuvo en el tapete, que parecía que no venía, que era medio que no se sabía, se encontró una bebé de 8 meses que no estaba vacunada, más los que vienen de afuera por viaje, especialmente en América, el rebrote del sarampión, donde Venezuela tiene ya no sé si está catalogado, Uki me dirá, como epidemia, pero no deben estar muy lejos eventualmente, por justamente la falta de vacunación y justamente por no cumplir con los programas de vacunación. Y si tenemos en cuenta que según las estadísticas entran casi 45.000 venezolanos por año están entrando en la Argentina, bueno, creo que no es, vuelvo a repetir, para poner una puerta blindada, pero sí para tomar medidas y recordar que como nosotros ya desde el 2004, creo que si mal no recuerdo, no tenemos sarampión, cumplir con los programas obligatorios como corresponde y estar atento a distintas cosas que ahora nos va a explicar Uki. Bueno, el sarampión, enfermedad que es un virus, una bacteria. Es una enfermedad
vírica, exantemática, que quiere decir que produce un rash en la piel. Por eso nos damos cuenta que es una de las exantemáticas de la infancia. Transmisible, quiere decir que se contagia de persona a persona y sumamente contagioso. Es decir, que el impacto con una persona que está cerca a un caso fuente es altísimo, la posibilidad de contagio. Entonces, ¿qué es lo grave? Que es potencialmente fatal. O sea, hay casos de mortalidad con el sarampión. Entonces, ¿qué preocupa? Que había sido erradicado los casos autóctonos en el 2000 en la Argentina, que en el 2010 con la Copa del Mundo en Sudáfrica hubo unos casos importados, o sea, no eran autóctonos, eran importados. Eso volvió a preocupar. Pero en el 2016, nuevamente con erradicación en Brasil de todos los casos autóctonos, se dio a las Américas como región libre de sarampión. Pero ahora, obviamente que al seguir existiendo en el mundo y al estar globalizado y al no haber controles de gente que entra y sale, como vos decías, de las fronteras, obviamente empiezan a aparecer casos importados. Y a raíz de un caso importado en Tucumán, ahora tenemos el primer autóctono, que es esta beba que vos nombrabas de 8 meses, porque 8 meses no hay vacunación. Claro. Entonces, lo que se hizo es sacar una alerta del Ministerio de Salud explicando qué es el sarampión, alertando de que estamos en riesgo de que se difunda y que haya nuevamente sarampión autóctono, lo cual no sería nada feliz, y reactivar el tema vacunación. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un caso de sarampión, lo primero que tiene que hacer es presumirlo. Y nosotros no estamos acostumbrados, porque yo, a pesar de que soy infectóloga, he visto pocos casos de sarampión. Porque si en el 2000 yo empecé mi actividad firme de infectóloga y se había erradicado, obviamente que lo que sé del rash es porque veo imágenes por internet. Entonces, no es fácil si uno no lo presume, pero con esta alerta y con esta forma de comunicación que vos estás involucrado, porque estás preocupado por el tema e informando, uno ya sabe que está entre los diagnósticos diferenciales de las enfermedades exantemáticas. Entonces, viene un niño que la madre lo trae porque tiene un rash y te cuenta que hace 4 días que está con conjuntivitis, con tos, con coriza, con rinitis, y como que el niño tiene una fase de triple catarro que se llama, pero además tiene manchas que empezaron en el rostro, detrás de las orejas y se fueron diseminando en forma centrífuga, y además tiene un enantema, que son manchas de Koplik muy patognomónicas, pero ya te digo, si es una persona que no tiene experiencia, no las va a detectar, pero hay que pensar en la enfermedad. Una vez que uno la piensa y la sospecha, la informa. Después se ve si es o no. Pero si uno demora en esa afluencia de información entre el médico y el Ministerio de Salud o la autoridad competente o alguien que haga esa conexión, y se pierde la posibilidad de diagnóstico. ¿Cómo se hace diagnóstico? Se hace con hisopado nasofaringeo dentro de los 7 días del exantema, que es este rash que produce. Ahí se hace PCR, que es una técnica molecular. En orina se hace PCR dentro de los 14 días del exantema, y se hace IgM en sangre para virus del sarampión. Entonces, con eso hacemos el diagnóstico en laboratorios de referencia, e inmediatamente tenemos la respuesta de que es un sarampión, se hace el bloqueo de los contactos. Por supuesto que es complicado, porque si estamos diciendo que yo detecté el sarampión a partir del exantema, este niño 4 días antes del exantema ya estaba contagiando, claro, y el periodo de incubación es más o menos de 10 días, o sea que muchas veces estamos llegando tarde. Entonces, en ese caso se hace el bloqueo, que es vacunando a los contactos. Y los contactos sí son más amplios que de los meningococos, se contacta a la gente, a los niños de la guardería, y lo que tienen que presentar es el carnet de vacunación. Un niño entre 12 meses y 50 años, una persona
hasta 50 años tiene que certificar que tiene 2 vacunaciones con triple viral. Entonces, eso es la mejor forma de saber que esa persona está inmunizada. Los mayores, los que nacieron antes del año 1965, que por supuesto ni vos ni yo, que estamos lejos de ese año, nacimos mucho después, pero los que nacieron antes del 65 están inmunizados, porque la vacuna acababa de salir, creo que salió en el 63, y todavía no se adquiría la inmunidad. Perfecto, como verán el tema es apasionante, vamos a la última pausa y continuamos con el programa. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctora Andrea Guerrero, especialista en neumonología. Calidad médica y experiencia a su servicio. Recibí antes que nadie la factura de tu canal de cable y también la de Megacable. Mándanos tu número de abonado y tu mail al WhatsApp 266-431-3307 con la frase factura electrónica y obtener la información para poder hacer tu pago electrónico primero que nadie. Es otro servicio de tu canal de cable. Muy bien, continuamos con la última parte del programa, seguimos hablando sarampión y la pregunta es en base a lo que estábamos hablando en los bloques anteriores, el tema del tratamiento. La mejor forma de prevenir la enfermedad es tener el calendario vacunatorio completo, punto número 1. Después, tratamiento específico al ser bacteriano no hay una pastilla como el antibiótico que va y lo mata, no hay que esperar el ciclo del virus, la cuestión, se toman medidas generales, o sea que en ese aspecto... Y el bloqueo de todos los contactos, como vos planteabas, que eso ya está protocolizado, no se discute, ya eso es lo que hay que hacer y se hace. Ahora bien, vos decías también al principio, cuando hablamos de sarampión, que en algún momento y en algunos casos puede ser llevar a una situación crítica, incluso hasta la muerte del paciente. Si bien por suerte son los menores de los casos, pero ¿suele haber complicaciones para esta enfermedad una vez que ha pasado o durante la evolución de la enfermedad? Las complicaciones pueden ser en agudo por el virus o por sobreinfección bacteriana, y en ese caso tenemos gastroenteritis, otitis media, neumonitis, que es la causa más común de muerte, y encefalitis. La encefalitis se da 1 en 1000, pero es grave. Y mucho después, a los años, puede aparecer un cuadro que se lo relacionó con la enfermedad, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es una encefalitis o encefalopatía grave, gravísima, mortal. Pero en realidad lo más temido es la neumonitis, que produce la mayoría de casos mortales, y la encefalitis, que se produce 1 en 1000, pero que uno no tiene forma de presumir cuál va a ser el paciente que va a hacer esta complicación. Claro. ¿Esta enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida, en cualquier edad? Sí, es mucho más frecuente en niños porque está dentro del grupo de enfermedades exantemáticas de la infancia. Por eso el caso sospechoso es exantema más fiebre, depende de qué tipo de exantema. Uno sospecha no sarampión, pero puede pasar en adultos. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a ver el calendario que dijimos, tiene que estar una dosis al año puesta y una dosis al ingreso escolar, entre 5 y 6 años. Y si hay brote, uno puede hacer, si hay que bloquear a un niño que sea más chiquito, se puede poner la vacuna entre los 6 y 11 meses, pero tiene que repetirla al año de nuevo porque tiene que cumplir con el calendario. Y en un adulto, si el adulto acredita 2 dosis de triple o doble viral, nada. Y si no, tiene, para bloquearlo digo, y si no, se lo vacuna con una segunda dosis, si ha estado en contacto con un niño con sarampión. Se está recomendando a los viajeros, eso te iba a preguntar, a México, a Guatemala, a lugares donde se ha informado caso de sarampión autóctono, que se vacunen.
Europa también, ¿eh? Europa tiene alto porcentaje de casos de sarampión. Italia, España, Francia, sí. También Sí. se sugiere la vacunación. De hecho, se había quedado libre de sarampión en las Américas, pero en Europa se siguen informando casos de sarampión. Bueno, Uki, muchas gracias por todos los datos. Así que, bueno, muy bien. Como usted verá, es un tema importante en donde la prevención y la conducta de cada uno de nosotros juega un rol fundamental a la hora de poder neutralizar todo este tipo de enfermedades. La prevención, la vacunación, los controles como corresponde, y va a escuchar ahora que se van a agregar otras enfermedades también que van a reaparecer, como el dengue, que ya hay cada vez más casos autóctonos en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, etc. O sea que ya estaremos tocando también estos temas para ponerlos en tema y que simplemente no se preocupe, pero sí se ocupe. Y mucha de la prevención tiene que ver con las conductas individuales. Los padres con sus hijos en cuanto a la hora de cumplir con los programas de vacunatorios obligatorios, que son gratuitos. Así que recuerde, cumpla con su función de padre y lleve a sus niños, porque las complicaciones de estas enfermedades suelen ser, en algunos casos, por cierto y pocos, pueden ser críticas. Y lo otro, la conducta, en el caso del dengue, si bien no lo tocamos, pero ya lo voy a escuchar hablar en los próximos días nomás, ya va a ver. El tema después de la lluvia y todo eso, tomar la limpieza de toda la parte interna de la casa y todo la pericasa por afuera, cerquita, el patio, en la entrada, limpie todo como corresponde, no deje concentraciones de agua durante mucho tiempo, y esa es la mejor forma de prevenir. Prevención, recuérdelo. Hágase cargo y seamos solidarios con otra comunidad. Nos vemos en 7 días.